continente europeo. En términos geológicos, Europa forma parte del continente euroasiático africano. En realidad, es una gran península de Asia que por razones culturales, históricas y económicas se le ha considerado y se estudia como un continente aparte. El continente europeo tiene una extensión de 10 millones de kilómetros cuadrados. Esto significa que es 5 veces mayor que la República Mexicana. Europa es un territorio con numerosas penínsulas, mares, golfos y accesos al océano. Esta geografía le ha permitido a sus pobladores desarrollar una intensa vida marítima. Desde tiempos inmemoriales, los europeos se han hecho a la mar. Fenicios, griegos, romanos, portugueses, españoles, ingleses y holandeses llevaron sus navíos por los rincones más apartados del planeta. Durante siglos, esto les permitió emprender importantes y provechosas actividades comerciales, al igual que exitosas campañas bélicas contra pueblos más débiles. La Europa moderna debe su prosperidad económica, el poderío político que la convirtió durante cientos de años en dueña absoluta de la tierra, así como su innegable riqueza cultural, en parte a la economía colonial que inauguró en el siglo XVI. Esta se apoyó y en el ingenio de quienes supieron aprovecharla para desarrollar poderosas flotas navieras que surcaron los mares en busca de nuevas conquistas militares y comerciales. Los sistemas montañosos de Europa son en general de menores dimensiones que en otros continentes y se pueden agrupar en dos tipos. El primero es el de las montañas antiguas, que se formaron al final de la era paleozoica hace aproximadamente 300 millones de años. Se caracterizan por su poca elevación producto de miles de años de erosión glaciar. Ejemplos de estas montañas son los montes escandinavos en la península del mismo nombre, los montes grampianos en el Reino Unido y los montes Urales que marcan el límite convencional entre Asia y Europa. El segundo tipo está formado por las montañas jóvenes que en su mayoría forman parte del sistema alpino himalayo, formado en la era cenozoica, como resultado del choque entre las placas africana y euroasiática, es decir, que surgieron cuando África y el continente euroasiático quedaron unidos. Esto explica el hecho de que las montañas de este sistema corran de este a oeste. Y también justifica la actividad volcánica presente en las costas e islas del mar Mediterráneo. Los volcanes que se encuentran en los litorales del sur de Europa son el Etna, el Stromboli, el Santorini y el Vesubio. Este último es famoso por sus violentas erupciones, particularmente aquella que sepultó a la ciudad de Pompeya en el año 79 después de Cristo. El sistema alpino himalayo inicia en el norte de la península ibérica, en los montes Cantábricos. Después continúa en los montes Pirineos, que marcan la frontera entre Francia y España, y se adentra en el continente bajo el nombre de los Alpes. El Matterhorn está envuelto en un velo de leyenda negra, pues varios han sido los alpinistas que han muerto en sus laderas debido al elevado grado de dificultad que presenta su ascensión. En el año 216 de nuestra era, el cartaginés Aníbal cruzó los Alpes junto con su ejército y 500 elefantes rumbo a Tesino, donde después de una serie de terribles batallas venció a los romanos en el marco de lo que se conoce como la Segunda Guerra Púnica.
Los Alpes se ramifican en tres importantes cadenas de montañas. Los Apeninos, que recorren de norte a sur la península itálica. Los Alpes Dináricos, que cruzan los territorios de Croacia y Eslovenia, donde se dividen en la cordillera de los Balcanes. Los Cárpatos, que atraviesan la República Eslovaca, el sureste de Ucrania y la nación rumana, en donde reciben el nombre de Alpes de Transilvania. Hidrografía y clima de Europa. Los principales ríos europeos desembocan, o lo que es lo mismo, vierten sus aguas en 5 océanos o mares: glaciar Ártico, Atlántico, Mar Mediterráneo, Mar Negro y al Mar Caspio. En el océano glaciar Ártico desembocan río Péchora, río Dvina septentrional. Los ríos Péchora y Dvina septentrional son ríos largos y muy caudalosos, y en invierno suelen estar helados en algunas partes de su recorrido. En el Atlántico, los ríos más importantes que desembocan son Dvina occidental, Vístula, Oder, Elba, Rin, Sena y el Lauda. Se trata de ríos navegables, por su gran caudal a lo largo de la mayor parte de su recorrido, hasta la desembocadura en el océano Atlántico. Los ríos más importantes, que desembocan en el mar Mediterráneo son los siguientes: Ebro, Ródano, Tíber, el río Po, y el río Vardar. En este caso, se trata de ríos cortos, poco caudalosos, y desiguales en cuanto a la cantidad de agua en las distintas partes de su recorrido. Los ríos que desembocan en el Mar Negro son Dnieper, Dniester, el río Don y el río Danubio. En el caso del río Danubio, se trata del río más caudaloso de toda Europa, recorriendo capitales de varios países como Austria o Hungría. En el Mar Caspio, desemboca el gran río Volga. El gran río Volga es el río más largo de toda Europa, con una longitud de 3.531 kilómetros. En Europa se encuentran los siguientes tipos de climas: oceánico, continental, mediterráneo, subtropical, polar, y clima de alta montaña. Los ríos europeos constituyen una amplia red fluvial. Debido a que corren sobre llanuras, muchos de los ríos de Europa son navegables y de gran utilidad para las actividades productivas, por lo que en sus orillas se han establecido importantes ciudades y puertos, como la ciudad de Londres, a orillas del río Támesis. París, en la ribera del río Sena. Viena y Budapest, capitales de Austria y Bulgaria respectivamente, situadas a orillas del río Danubio. Volgogrado, importante ciudad industrial del sur de Rusia, antes conocida como Stalingrado, en honor al dirigente soviético José Stalin, y que se sitúa en los márgenes del río Volga. En cuanto a los lagos, el mayor número de ellos se encuentra en Finlandia, territorio pantanoso y helado donde existen más de 5.000 de estos. Los lagos europeos de mayor extensión y profundidad se localizan en Rusia. Los principales son el Ladoga y el Onega. Ambos permanecen congelados la mayor parte del año. Los lagos suizos e italianos son famosos por su belleza, enmarcada por montañas nevadas y extensos bosques de coníferas. Estos paisajes han sido marco de interesantes leyendas y episodios de la historia, como la del héroe suizo Guillermo Tell, hábil en el manejo de la ballesta y con profundos conocimientos de los bosques y los lagos de su patria. Durante el siglo XIV, Guillermo Tell se rebeló junto con los suyos contra el poder tiránico de los invasores austriacos,
quienes habían impuesto a un gobernador de nombre Gessler para que rigiera los destinos de Suiza. Por su ubicación geográfica, a Europa le corresponde principalmente los climas frío y templado. No obstante, existen otros factores como las corrientes marinas que también son determinantes en la distribución de los climas en Europa. Por ejemplo, aunque naciones como Irlanda, Gran Bretaña e Islandia se encuentran en latitudes muy cercanas al círculo polar ártico, estos países no presentan un clima tan inhóspito y frío como sería de esperarse, sino que tienen un clima más benigno. Esto se debe al efecto que produce la corriente cálida del Golfo, proveniente del Ecuador, y que baña las costas de estos países, ocasionando neblinas y lluvias convectivas todo el año. Esto es todo por hoy.